Hoy, 10 de febrero del 2021, a las 2:07 del día, se inicia la audiencia de declaración juramentada a la señora Eurídice Cortés Velasco. ¿Podría informar a qué grupos de delincuencia organizada usted perteneció? Inicialmente pertenecía a las FARC. En el año 97 me deserté, y luego en el año 2000 empecé a pertenecer a grupos de autodefensa. ¿A qué grupos de organización? Al cacique Pipinta, que operaba acá en la zona de Caldas. Cuando llegué al frente, pues me trajo el jefe, pues, ideológico de la SAUCE y del Bloque Central Bolívar, Ernesto Báez. Estaba de comandante aquí un señor de apellido, un señor de nombre Gonzalo, no sé cuál era el nombre propio, alias. También estaba otro comandante que se llama Mi Rey, tampoco, pues, no recuerdo el nombre, no sé el nombre de él, y estaba, para ese entonces ya estaba Alberto o Pablo Hernán Sierra, como jefe del cartel de la gasolina. Era una persona que cuando llegó a este frente, mm, junto con Mi Rey, lo habíamos recogido en la ciudad de Bucaramanga, porque había salido del bloque metro porque estaba amenazado, empezaba sobre él una orden de matarlo, y Mi Rey decidió recogerlo, no sé por orden de quién o no sé, lo recogió y lo trajo para acá, para el frente Cacique Pipintá. Había otro comandante de nombre Julián, no sé el nombre. Estaba Norberto, estaba el comandante Fernando, que era mi ex marido, que es mi ex marido. Estaba el comandante Fabio, estaba, ellos eran, y el comandante Mateo, eran los comandantes que habían en esa época acá. Luego sacan al comandante Julián de la parte militar, y Alberto eh, habla conmigo para que hable con el doctor Báez, para que lo deje como comandante de acá, de comandante militar de la zona, del frente, y efectivamente lo nombran como comandante general del bloque del frente Cacique Pipintá. Había una conexión bastante fuerte entre el bloque metro y el Cacique Pipintá. Luego eso se rompió cuando declaran objetivo militar al bloque metro. Esa, esa conexión que había con el bloque metro se rompe, y a nosotros nos mandan pues atacarlos militarmente en la zona que estaba más cercana a nosotros, que era la zona por el lado de la Pintada, más exactamente por un corregimiento que se llama Damasco. Doc, yo fui capturada en el 2007, condenada a 6 años por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de paramilitarismo. Yo ya cumplí mi pena, yo estoy en libertad, estoy vinculada pues a otros procesos, estoy en un proceso, llegando a un preacuerdo con la fiscalía, y en ese momento me encuentro en libertad. ¿En preacuerdo por qué delito es? El preacuerdo es por fraude procesal y falso testimonio. ¿En qué proceso, perdóneme? Es como un conjunto, son como dos procesos que la Corte me computó copias a mí en un juicio de un senador. ¿De cuál? Del senador, Juan Pablo Sánchez. Ese es un muchacho que ya está muerto. ¿Cuánto hace que le compulsaron copias? Discúlpeme. Mm,
Realmente no sé cuándo fue la compulsa de copias, eso fue en el 2009, es un proceso bastante viejo, pero solamente hasta el año pasado la fiscalía me llamó por ese, para ese proceso. ¿Y en qué consiste el preacuerdo? ¿Cuál es el preacuerdo a la fecha que usted tiene adelantado con la fiscalía? Mm, el preacuerdo que yo hice con la fiscalía fue aceptar la pena o aceptar la condición, eh, que me den la fiscalía es, o sea, el aceptar, no, mm, acepté los cargos, de la situación y, y se le propuso a la fiscalía de darme un subrogado, que es la suspensión de la ejecución de la pena. Hace 2 meses o 3 meses, tuve audiencia, un juez de descongestion de Bogotá, le pareció que estaba mal hecha, unos términos mal, mejor dicho, no lo aceptó. Entonces, estamos nuevamente, presentando el preacuerdo y estamos pendientes de que nos fijen una fecha para la audiencia. ¿Me podría informar si el sector o la finca conocida como Guacharacas, a qué bloque pertenecía de acuerdo con esa jurisdicción o con ese ámbito de, de movimiento de cada bloque? Yo realmente no conozco la finca Guacharacas, ni conozco, solamente conozco pues el municipio de Puerto Berrío, el área urbana de San José del Nus. Yo no conozco pues el área rural. Tengo entendido por lo que he escuchado pues dentro de todo este proceso y de noticias que pertenece al municipio de San Roque, creo, pero realmente yo no conozco. Por esa situación sé que pertenece al bloque metro, pero no porque yo la conozca o conozca la zona. Carlos Enrique Vélez le ofreció a usted dinero, algo a cambio. No, señor, no, señor, pues yo sabía que él no tenía de dónde ofrecerme a mi plata ni nada. No, no, Y entonces, somos, ¿cuál era el objetivo? ¿Cómo que se aparece una persona, los abogados, Diego y Juan José de Isopacto? O sea, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué aparecen ellos de esa manera? mm, yo no tengo entendido, pues, o lo que sé, bueno, y como usted ya me dijo que no hiciera referencia a lo que me enteré por medio de los medios, entonces no le hago referencia a eso. A mí solamente el puente me lo hizo Víctor. Víctor me habló conmigo y me dijo, recíbalos, ¿los quiere recibir? Yo le dije, sí, yo los recibo, y hablo con ellos, les cuento mi historia, la misma historia que le estoy contando a usted, la misma historia que le he contado a la corte, y lo que yo sé respecto a Alberto Guerrero. Yo no sé más del caso del senador Uribe, yo solamente sé esta parte de Alberto y ellos vinieron hasta aquí, hasta Manizales, a hablar conmigo. Primero vinieron los dos abogados y luego vino Juan José solamente, y a decirme pues que las cosas iban bien, que, que Víctor los había contactado con otras personas, y que las cosas iban bien, que solamente ellos los que estaban tratando era de encontrar la verdad respecto a las acusaciones que le estaban haciendo al senador Uribe. ¿Usted en esas dos visitas qué labores hizo? Señor, En esas dos visitas, ¿qué labores hizo? En esas dos visitas que le hizo Diego y Juan José, ¿qué labores realizó con ellos?
En la primera visita no, solamente nos sentamos en una cafetería. En la primera visita que ellos me hicieron, yo hice un video que ellos me dijeron que era para aportárselo a la corte, que es el video que la corte tiene, eh, o que está en ese proceso. Solamente eso. ¿Nos podría recordar de manera, eh, en lo más posible detallado, cómo era el video? ¿Qué decía usted en el video? En el video yo hacía como una referencia a Alberto y creo que también dije sobre pues cómo era el modus operandi de algunas situaciones para cambiar testimonios o, que se manejó pues en la época en que yo estuve detenida y en que fui testigo. Y no recuerdo exactamente qué más, pero pues como las dos cosas centrales fueron esas. ¿Cuáles situaciones? ¿Cuáles situaciones? ¿Me podría decir esas situaciones? Em, de ofrecer mm, beneficios económicos o jurídicos o de este tema para cambiar alguna versión o para hacer cualquier cambio en las acusaciones que ya habíamos hecho. Eso es parte de lo por cual yo estoy siendo investigada por la fiscalía y de la que decidí pues aceptar los cargos eh, para no meterme en problemas. Prefiero aceptar los cargos, prefiero responder por mis actos y no eh, ahondar en el tema porque temo por mi seguridad. Pero perdóname, doña Euridice, ¿cuál era el objetivo de dicho video? Ese el video, o sea, yo creo que el objetivo del video, pues realmente desde mi punto de vista, era como asegurar mi testimonio o asegurarle algo a la corte. Realmente yo le digo, doctor, yo no encontraba tan relevante pues lo que yo tenía que, que decir, simplemente era contar una verdad que yo sabía y ¿Cuál? solamente eso, yo no sé mucho del caso del senador Uribe realmente. Yo lo que sé es del actuar de Alberto y al que conozco ¿Cuál es era, Alberto. No y conozco cuál pues era, el resto del cuál caso. era- cuál era esa verdad? Señor, ¿Cuál era esa verdad que usted dice? la que Alberto no había sido fundador del bloque Metro, ni había sido parte de militar del bloque Metro. Señora Euridice, ¿conoció usted a Carlos Enrique Vélez alias Víctor? ¿Cuándo y cómo lo conoció? Sí, señor. Pues en mi labor de política, como nos tienen en el frente, parte de mi labor era pues ayudar a hacer las hojas de vida de ingreso de los personal que llegaba. Y dentro de el frente quería expandir el área y el número de tropas, o sea, hombres fusil. Entonces, eh, trajeron unos fusiles, 30 fusiles aproximadamente, y había que conseguir gente, reclutar gente para que se vinculara pues al frente para copar la zona de Arma, de, de, de Pácora y de Pintada, que era una zona que nosotros no teníamos cubierta. Y un comandante que había acá, Diego, fue el encargado de conseguir esa gente. Dentro de la gente que trajo a mucha gente de Cartago, de esa zona del norte del valle, y entre ellos llegó Víctor. Yo le hice la hoja de ingreso a Víctor y la referencia que me dio es que venía del bloque Calima, que había tenido algún rango dentro del bloque Calima y se le hizo el ingreso. Ese fue mi primer contacto de cómo lo conocí.
luego él se convierte en mando, empezamos a tener ciertos roces, lo mismo por comportamiento, em, y ese fue como el trasegar de cómo lo conocí. Tuvimos muchos problemas adentro, dentro de la organización, pues porque obviamente una parte de mis deberes era pasar el informe eh, a los comandantes del bloque Central Bolívar y a Ernesto Báez de cuál era pues el comportamiento de las tropas, cuál era su comportamiento ante la población civil. Y pues con Víctor habían muchos contratiempos por algunos excesos digámoslo así, de abuso de fuerza y de autoridad frente a la población civil. Entonces, eso hizo que nosotros no tuviéramos una relación muy buena, un tiempo tuvimos relación muy mala, pero luego que estuvimos capturados los dos, nos convertimos pues en testigos de la fiscalía, de la corte, en parapolítica, en muchas cosas, y realmente éramos como los dos eh, em, colaborándole a la justicia y pues obviamente teníamos al resto del frente, de los otros comandantes de frente que estaban capturados, como Alberto, como el mismo Báez, pues digámoslo de esta manera, nosotros éramos los sapos y pues eso nos llevó a, a dejar atrás como esas peleas que habíamos tenido y pues apoyarnos un poco. Esa fue la manera en que yo lo conocí y cómo se dieron las cosas. En cierto momento, él un día por algunas condiciones, él me amenazó. Y entonces yo puse una denuncia ante la fiscalía por amenaza. La fiscalía nunca llevó el proceso más allá de recibirme la demanda y más nada, la denuncia. Y dejé de hablar con él, obviamente, por esas amenazas, nunca más volví a comunicarme con él. Y la fecha exacta yo no la tengo, doctor, pero tal vez habrá 2 años. Él me contacta por medio de otra persona, por Facebook, que él quiere hablar conmigo, que él no tiene ningún enojo conmigo, que no le paré bolas pues a lo que él había dicho, que él sabe que yo le puse una denuncia y que le atienda una llamada. Yo, obviamente, doctor, le atiendo la llamada y es donde él me dice que si quiero hablar con unos abogados. Inicialmente, pues él no me dice qué abogados son, sino que me dice que si quiero hablar con unos abogados que están investigando sobre cosas relacionadas con Alberto. Luego ya, yo le digo que sí, luego me explica que son los abogados, que son abogados del senador Uribe, y yo quedo de atenderlos acá en la ciudad de Manizales, y esa fue la forma como hemos llevado pues esa relación, podría decirse, de amores y de odios con Víctor. Él me llama y me dice que si quiero atender a unos abogados, que es para hablar sobre lo que Alberto ha dicho del senador Uribe. Entonces ¿Y yo qué, siempre, señor, y qué ha dicho de una vez? Qué pena la interrumpo, discúlpame. ¿Qué es lo que ha dicho Alberto, el presidente Uribe? no, yo lo que habíamos visto en noticias, obviamente yo siempre escucho noticias todo el día y estaba muy al tanto de lo que Alberto decía sobre el doctor, de que era
fundador del bloque, que lo invitaba a que se desarmara, todas estas cosas que yo había escuchado por noticias sobre el Senado, sobre las acusaciones de Alberto en contra del senador Uribe. Cuando él empezó a hablar que él había sido comandante del bloque Metro, que él había sido fundador del bloque Metro, yo siempre tuve la, la certeza de que no era cierto, pues porque conocía la historia de él, de que él no había pertenecido a la parte militar del frente del bloque Metro, que llegó a ser comandante militar aquí en el bloque, en el Cacique Pipintá, pero no en el bloque Metro. Yo sabía que él siempre había estado dedicado al robo de hidrocarburos. Sabía que desde ese punto de vista él no había sido fundador ni, ni, ni pertenecido a la parte militar del bloque Metro. Entonces, obviamente eso yo ya lo había hablado hacía mucho tiempo, pero pues yo no, realmente nunca había tenido como la oportunidad de hacerlo saber. Ya en algún momento yo ya había hablado de esto con el magistrado Iván Velázquez, porque él ya me había hecho algunas preguntas sobre eso. Yo creo que de eso deben haber unas grabaciones porque eso estaba todo totalmente grabado. Y esta conversación con Iván Velázquez fue en el 2007, yo recién capturada. Y cuando Víctor me dijo que si yo quería darle a conocer eso a los abogados de Uribe, yo obviamente le dije que sí. Ellos vinieron y hablamos y eso fue lo que relativamente les dije yo a ellos y también lo que le dije a la corte al respecto a mi conocimiento eh, que tengo sobre Alberto. ¿Y por qué le interesaba esa información a los abogados de Uribe? Eh, a él, a él le interesaba, pues, yo ya después me di cuenta que era que él, los abogados, pues obviamente estaban buscando gente que pudiera conocer partes de la historia o la historia completa y poder declarar obviamente en favor del senador Uribe, pues porque esa era su labor. ¿A usted le dijeron eso? ¿Los abogados de Uribe? ¿Que necesitaban buscar personas que declararan en favor de Uribe? No, ellos no me lo dijeron, pero yo sí se los propuse. Yo se lo propuse cuando ellos hablaron conmigo porque yo sé que hay gente en el bloque Metro, gente que sí fue de la parte militar del bloque Metro, que conocen a Alberto, que tuvieron muy cercanos a Alberto y que lo conocen y que me parecía interesante que la corte pudiera escuchar a este comandante, que este caso es a Julián y a otro comandante que se llama, que el alias es Franco. ¿Qué iba a recibir usted a cambio de la información? Nada, nada, ellos a mí en ningún momento me ofrecieron plata. Fueron dos conversaciones con el abogado Diego y con el abogado Juan José, fueron muy cortas, fueron acá en una cafetería aquí de Manizales, fueron muy cortas, ellos a mí no me ofrecieron nunca plata ni ningún beneficio pues jurídico, pues porque yo en ese momento no tenía ninguna situación jurídica. Solamente me dijeron que querían saber la verdad y yo tenía pues solamente para aportarles ese conocimiento que tengo respecto al tema. De acuerdo con la información aportada por Carlos Enrique Vélez, en la misma información se relacionan dos giros a su nombre. Uno por el valor de 400.000 pesos, el 2 de mayo del 2018,
y uno por el valor de 300.000 pesos el 25 de abril de 2018. ¿Nos podría indicar en concreto si usted recibió ese dinero y por qué ese dinero? ¿Cuál era el objetivo de ese dinero? Sí, señor, yo los recibí efectivamente. Esos dineros fueron como parte de unos viáticos, de un pasaje, de unos pasajes y de una quedada en Medellín para ir a contactar a las dos personas que yo quería que los abogados escucharan y que me interesaba que también la corte escuchara, que era el ¿Cuál? comandante Julián y el comandante Franco. ¿Y usted los contactó? Sí los contacté, pero Franco me dijo que no, que ese era un chicharrón muy peligroso, que él no se metía en eso, que él no se metía. Y Julián, el comandante Julián, me dijo que él sí se contactaba con ellos, pero a través de un abogado. ¿Ese dinero venía de parte de Carlos Enrique Vélez o de los abogados? De los abogados, a mí Carlos Enrique Vélez nunca me ha dado un peso. ¿Y por qué razón le daban dinero? Los abogados, Sí, porque yo les dije que yo tenía que ir hasta Medellín para hablar con estos dos comandantes, pero que pues yo no tengo plata, dinero para hacer esos desplazamientos. Es que si ellos me daban la plata, pues yo iba. ¿esto se lo propusieron Diego o Juan José? Señor, ¿Quién le propuso eso, Diego o Juan José? no, yo le propuse a Juan José porque yo con el abogado Diego muy pocas veces hablé con él. Yo ¿Usted hablaba, cuándo, era con Juan José. cuándo se desplazó a Medellín? Em, 3 o 4 días después de ellos haberme girado la plata. Eh, Le voy a hacer claro, o sea, ese dinero venía de parte de los abogados o de parte de un tercero o de parte del presidente Uribe. No, 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 doctor. A mí me lo envió el abogado Juan José. O sea, no sé quién es la persona que lo envió, pero yo con el que hablé de la plata y el que me llamó a decirme que ya me la habían consignado, que la retirara en su suerte y que la envió a mi nombre y eso fue el abogado Juan José. Yo no tengo conocimiento pues de a dónde venía, si era del bolsillo de él o del bolsillo de otra persona. Yo no tengo el conocimiento. Yo se lo planteé al abogado Juan José y él me lo envió a través de otra persona, pues porque obviamente el recibo no estaba a nombre de él, pero me lo envió a través de otra persona. No sé el nombre de la otra persona, ni guardé los recibos, pues porque yo no, no, no consideré que fuera necesario pues guardar ni esos recibos, ni los tiquetes, ni la estadía en el hotel. Pues no consideré que fuera, yo no estaba actuando de mala fe, pues por lo tanto yo no guardé ninguno de esos recibos, ni me acuerdo el nombre del señor que lo consignó. ¿Ellos le ofrecieron el dinero o usted fue la que se pidió los viáticos? No, yo les planteé a ellos que yo podía contactarlos a ellos, pero que ellos por teléfono no querían hablar absolutamente nada de este tema por teléfono, que la manera era de ir hasta Medellín a hablar con ellos. Y efectivamente, no el abogado me dijo que sí, que no había problema, que cuánto necesitaba. Yo les dije más o menos cuánto necesitaba y me hicieron el, el envío del dinero. ¿Usted cuándo viajó a Medellín? 3 o 4 días después de que ellos me hicieron la consignación. ¿Cuál? Hay dos consignaciones. Sí, hay dos consignaciones, pero yo solamente fui una sola vez. Después de la segunda consignación fui. Hay una del 25 de abril y otra del 2 de mayo. ¿Una de qué, doctor? Del 25 de abril y otra del 2 de mayo. Sí, porque inicialmente yo solamente iba a encontrarme con un solo comandante, con un solo eh, de mis 6 compañeros, con Franco, pero luego Julián me dijo que él sí podía hablar conmigo, pero que yo podía hacerlo
esa misma semana que podía el otro. Entonces, por eso me hicieron dos consignaciones en fechas diferentes, pero fui como el cuatro días después de la última consignación. ¿Pero usted viajó o los llamó telefónicamente? No, 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 yo viajé a hablar con ellos. ¿A dónde? ¿A qué sitio viajó a Medellín? Viajé a la casa de uno de ellos, yo no sé qué dirección será, Pero, efectivamente, yo no sé cuál es la dirección. O sea, yo me quedé en un hotel en Itagüí, por el lado de la plaza minorista o mayorista, no sé, hay una plaza cerca de ahí. Y me encontré con él en la casa de uno de ellos. Yo no sé qué dirección es porque yo no conozco Medellín. Yo fui en un taxi y me reuní, hablé con él me dice que no, y me quedé 2 días más mientras que Julián vino a hablar conmigo. Julián sí se acercó más a mí, al hotel donde yo estaba, por el lado de la plaza. Nos reunimos ahí en un sitio y nos tomamos un tinto, almorzamos, hablamos del tema y él me dijo que él no tenía pues mucha confianza en reunirse con unos abogados que él no conocía, que él tenía su abogado de mucha confianza, que entonces todo lo que quisieran hablar lo podían hablar con este abogado, y que él no se atrevía a más nada porque una fiscal lo estaba investigando y que posiblemente esta fiscal le fuera a dictar una orden de captura y que él no quería pues como exponerse a ninguna situación, que él sí estaba interesado en darle su testimonio a los abogados y pues obviamente a la corte, pero que lo iba a hacer por intermedio de un abogado. ¿cuál era la finalidad de ubicar a alias Julián? Eh, Se lo digo nuevamente, doctor. Mi finalidad era que escucharan a Julián, porque Julián es un hombre muy, muy antiguo en el bloque Metro, instructor militar de la escuela militar del bloque Metro, un hombre de la zona, un hombre que conoce a Alberto desde hace muchos, muchos años, que se tuvo que ir del frente, de este frente del cacique Pipinta, por unos hechos de indisciplina que hicieron con Alberto. Por eso yo quería que la corte lo escuchara, porque yo sé que todos estos temas se iban a discutir en la corte, porque yo ya me he enfrentado a la corte muchas veces, he tenido pues muchos casos con la corte. Entonces, yo quería que la corte lo escuchara en lo que tiene referencia a lo que yo sé de Alberto, a que no pertenecía al bloque, a que no era fundador del bloque Metro, ni que había pertenecido a la parte militar. ¿Y quién mejor que el comandante Julián, que sí lo conocía, que sí conoce el área, que sí conoce la zona, que sí conoce todos los pormenores de muchas cosas del bloque Metro, que sí conoce a los señores Villegas, porque Julián me lo dijo, que sí conoce a todos esos ganaderos, que sí conoce la zona? Obviamente, yo dije, pues, si hay alguien que pueda eh, 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 decir de quién es realmente Alberto, quién fue realmente Alberto en el bloque Metro, más que yo, es Julián y es Franco, porque ambos fueron comandantes en esa escuela. Y Muchas Julián gracias. especialmente porque se conocía hace mucho, mucho tiempo con Alberto. Pero Julián se asustó a última hora porque la fiscalía, porque una fiscal lo estaba buscando, lo que lo estaba presionando. Entonces él dijo que con el abogado. Yo le pasé la información al abogado Juan José, del abogado de Julián, y yo ya no tuve ninguna conversación con ellos. Sé que un día el abogado Juan José se desplazó hasta Medellín para hablar con él, pero que finalmente no habló con él. A última hora me dijo, no, yo no voy a hablar con él, no me da confianza, yo no voy a hablar con él. Y el abogado de Julián sí me llamó a mí muy molesto a decirme que ahí deben estar las grabaciones, también a decirme que eran unos incumplidos, que lo respetaran, y enojado. Yo le dije, pues yo no tengo nada que ver, yo simplemente hice el puente entre usted y él. A la Entonces, fecha, Julián, a la señor, fecha, Julián, a la fecha, Julián está dispuesto a declarar. yo perdí el contacto con él,
porque todo esto tan mediático que se convirtió, ellos, Franco, el otro comandante, pues obviamente se enojó conmigo, me dijo que él no quería ningún tipo de chicharrones, pues porque él sí estuvo en justicia y paz, y que él no quería pues involucrarse en absolutamente nada nuevo que tuviera que ver con todo esto, que era un chicharrón muy grande, obviamente estuvo enojado conmigo por haberme metido en esto, y de Julián no volví a saber más nada. ¿Cómo es usted para contactarlos? O sea, ¿dónde y cómo se contacta con Julián? Con Julián lo hice a través de una amiga en común, que eh, amiga de él, amiga mía, y ella me dio inicialmente el número de teléfono de él. Luego yo lo llamé, hablé con él, con Julián, y él luego cambió el número del teléfono y ya el que me siguió hablando fue el abogado. Con ¿Qué Franco número, sí, qué señor. número tenía Julián? Perdón. Doctor, eso está dentro del teléfono que la corte me decomisó. ¿Usted no lo recuerda? No, señor. Bueno, usted Dentro se del manifestó. teléfono que la corte a mí me quitó, están los chats, conversaciones, está pues los números, está todo. ¿En qué hotel se quedó en Medellín? Por la mayorista, pero yo no me acuerdo el nombre ni la dirección, no, realmente no la sé. ¿El nombre del hotel no se lo acuerda? No, el emperador o el virrey, no, yo no, realmente no sé, el taxi me llevó hasta ahí, hasta ese hotel, que me le pedí al taxista que me recomendara pues un hotel y él me dijo que eran ahí, eran buenos y eran baratos, eran seguros y, y Franco también me dijo que sí, que, que era una buena zona de hoteles porque ahí se quedaba, pues era cerca de la plaza que había mucho hotel. ¿A qué hora salió de Manizales? ¿En qué bus se fue? Salí en una van pequeña de Flota Ospina tal vez. ¿Me pregunta o me Eh, está afirmando o Señor, qué flota? Discúlpeme. ¿qué? ¿Qué flota? ¿Qué empresa? Me parece que es Taxi Ospina. ¿A qué hora salió de Manizales? A las 8 de la mañana. ¿Y a qué hora llegó a Medellín? 5 horas después, 8, no sé, doctor, ya en la tarde, 6 de la tarde tal vez. Desempeñó el señor Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, en el video que usted elaboró? En el video que yo grabé, ninguno. ¿Ninguno? No, señora, él no sabía. El señor Diego Cadena le hizo a usted ofertas remuneratorias, o el señor Juan José le hicieron ofertas remuneratorias provenientes del expresidente Álvaro Uribe. No, señor, No en se las ningún hicieron. momento. Ah, bueno. No, no me las Gabriel, hicieron. ¿usted ha servido como testigo o ha declarado en procesos en contra o a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Fuera de este, no. No, señor. O sea, a mí en ningún momento me dijeron, vea, usted va a decir esto, o diga esto, o haga esto. No. A mí los abogados me dijeron, ¿qué tiene usted para decirnos? Yo les dije, yo lo único que les puedo aportar es esto. Sé esto de Alberto, no sé más nada. Ellos a mí no me ofrecieron plata y yo nunca les he pedido plata. O sea, les pedí para esos viáticos porque aún considero que tal vez algún día Julián eh, mm, pueda contarle esa verdad a la fiscalía y se la pueda contar a la corte, a una autoridad. Porque habemos muy pocos que hemos contado la verdad de todo lo que pasó en el frente. Con muy pocas cosas nos hemos quedado porque ponen en riesgo nuestra seguridad, pero se la hemos contado.
pero hay otros que no, prefirieron aceptar las condenas y quedarse callados y nunca decir nada, por miedo a las mismas personas que estaban involucradas o por miedo a las mismas represalias que pudieran tomar, en este caso, en mi caso, Alberto o los mismos comandantes del frente. Sí, a mí me da temor y yo no le voy a negar eso, doctor. A mí me da temor cada vez que yo le digo algo a la corte, porque empiezan a circular comentarios de que me van a matar, de que me van a hacer algo, que me ponen nerviosa, pero sin embargo yo sigo diciendo lo que considero para mí es verdad, lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que escuché de personas muy, muy antiguas, comandantes de frentes, comandantes de las AUC, que hablaban cosas de Alberto y que decían cosas de Alberto. Y de lo que sí sé es que Alberto, de la parte militar del bloque Metro, no fue fundador. Eso es lo que yo quiero decirle a la Corte, a Colombia, a eso. Lo otro yo no lo sé, lo otro yo no lo conozco. A mí no me ofrecieron plata por este testimonio, ni por cambiarlo, ni por arreglarlo, ni por nada. Ni Víctor, ni nada. Víctor estaba muy enojado porque él no le contestaba en el teléfono. Yo sí seguía teniendo comunicación con los abogados y yo lo que le digo a Víctor es eso, pero refiriéndome al caso de él, no al caso mío. O sea, porque yo sí todo el tiempo tuve comunicación con ellos. Ellos empezaron a no contestar el teléfono a Víctor y Víctor me llamaba a mí enojado y entonces yo lo que le dije fue eso, como diciéndole, quédese tranquilo, no lo llame, que cuando ellos necesiten que nosotros vayamos a ampliar las declaraciones ante la corte, nos van a tener que buscar. Si ellos no contestan el teléfono, pues sencillamente cuando nosotros nos llame la corte, nosotros no vamos a ir a dar una declaración, no vamos a ir a dar la declaración, pero yo estaba era como reafirmándolo a él en lo que él me estaba diciendo, muy enojado, que porque no le contestaban el teléfono, que porque no le paraban bolas, que porque no iban a visitarlo. Entonces yo le estaba haciendo referencia a eso, a que si ellos no estaban interesados en hablar con nosotros, que éramos los testigos que ellos necesitaban, pues que nosotros nos quedábamos callados. O sea, no íbamos a ir a la corte, porque es muy difícil, Doc, que un abogado venga, hable con uno y luego se desaparezca. Uno no sabe qué volvió a pasar con el señor ni nada, pero no fue mi caso. Yo con ellos siempre mantuve comunicación, sino que ya había empezado a haber un problema entre Víctor y ellos. Entonces Víctor me llamaba a mí y me decía que no me contestan, que son unos hijos de no sé cuántos, que yo sé qué, hasta que pasó pues todo lo que pasó pues de él decirme que iba a negar todo ante la corte y que iba a decir y bueno, todo lo otro que está dentro del contexto de las llamadas. Pero en este caso fue eso lo que yo le quería decir, que ellos eran los interesados en hablar con nosotros. Nosotros no teníamos por qué buscarlos a ellos, sino que ellos eran los interesados en que nosotros diéramos el testimonio. Porque, pues obviamente uno es consciente de que el testimonio que uno va a dar, pues favorece al cliente de ellos. Entonces, era como eso lo que yo le estaba diciendo a Víctor. Yo siempre tuve comunicación con el abogado Juan José. Yo le decía esto a Víctor como para calmarlo o tranquilizarlo porque estaba muy alterado. O sea, usted escucha todas las conversaciones y él se alteraba demasiado y me llamaba y me decía, y dígales esto, y dígales lo otro, y dígales esto, y dígales que presiónelos, dígales que yo estoy bravo, dígales que yo voy a hablar de un tema de una masacre de Río Sucio, que yo voy a hablar de no sé qué. Y yo obviamente yo todo se lo comentaba al abogado, yo todo se lo decía a él, todo, tal cual a mí Víctor me lo decía, yo se lo decía, pero yo no le decía a Víctor que yo hablaba con los abogados porque yo ya vi que había una pelea entre ellos, que había una disonancia, que estaban pues, que Víctor estaba queriendo buscar otra cosa de parte de ellos, o sea, ya era notorio que Víctor estaba buscando unos beneficios económicos y que estaba
presionando a los abogados de esa manera y que los abogados por eso no le contestaban el teléfono. Le voy a hacer una pregunta concreta. En el evento o en el hipotético caso de que Víctor, alias Víctor, le hubiese ofrecido testigos a los abogados eh, Juan José y Diego, ¿esa solicitud era creíble respecto del ofrecimiento que estaba haciendo Víctor? El ofrecimiento que Víctor les podía hacer a ellos. Sí, correcto. Pues es que lo que yo tengo entendido era de unas personas que habían estado en la cárcel con Víctor en Bogotá. Pero era creíble, ese ofrecimiento fue creíble para usted o no es creíble? Sí, sí es creíble, doctor. Es creíble que él hubiera tenido un problema en Bogotá con Alberto y que había salido a relucir unas cosas sobre eso, pues porque son comentarios que se filtraron a otras cárceles y yo hablo con los otros comandantes que están en las otras cárceles y me habían contado que Víctor había tenido un problema en Bogotá con Alberto, que se habían ido casi a darse en la jeta, a darse en puños, que por una conversación con el senador, por una visita del senador Cepeda. Eso fue lo que yo supe. Entonces yo sí creo que era creíble que Víctor le estaba vendiendo, le estaba dando una información veraz y le estaba diciendo de otras personas que tenían el mismo conocimiento de eso, pero de la cárcel de una cárcel. No sé si en la Modelo o en cuál. Pero En ese, en ese contexto, en ese contexto resulta creíble de que alias Alberto estaba obligando a alias Víctor a declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe. Sí, sí lo creo, sí lo creo. Y se lo digo porque, doctor, porque también intenté que este comandante, él sí estaba dispuesto a hablar, pero en esos días estalló todo esto de que estaban visitando a los detenidos en las cárceles y que estaban visitando todo eso y ya el abogado Juan José no quiso ir a hablar con él. Pero Ya. este comandante que se llama Jonathan Fabio César Mejía me dijo, hable con los abogados, que vengan a hablar conmigo, que yo tengo la información concreta y tengo pruebas de cómo Pipintá, de cómo Alberto consiguió los testigos y cómo estaba convenciendo a la gente para que hablaran en contra de Uribe. Entonces, yo quería que él lo escucharan y se lo planteé al abogado y el abogado me dijo, sí, yo voy. Pero luego me dijo, no, no podemos ir porque tenemos este problema. Nos están poniendo problemas porque nosotros estamos yendo a visitar gente a la cárcel. Entonces, por eso nunca hablaron con él. Pero yo solamente no escuché el comentario de que Alberto estaba manipulando gente de Víctor. Yo lo escuché también de otras personas. Jonathan, yo la escuché de Jonathan, que había estado en contacto con Alberto en Itagüí, en la cárcel de Justicia y Paz, allá. Y lo mismo de Reyes, de Franco, con el que yo fui a hablar, que me dijo que él no se metía en ese chicharrón. Que él sí sabía cómo habían sido el manejo y las cosas, pero que porque ellos estuvieron todos detenidos en Justicia y Paz en Itagüí. Entonces ellos sabían lo que realmente había pasado y cómo había pasado. Y por lo menos el que estaba en ese momento en la cárcel de La Dorada, que era Fabio, que era Jonathan, Fabio Mejía, él sí estaba dispuesto a contarle, a decirle a los abogados y presentarse ante la corte, pero los abogados nunca pudieron ir porque ya había estallado el escándalo de que ellos estaban visitando gente en las cárceles y que estaban consiguiendo gente que diera sus testimonios. Y el de Medellín sí abiertamente me lo dijo, eso es un chicharrón muy grande, eso es algo muy complicado, yo no me voy a meter en eso.
¿Recuerda usted qué información le entregó a usted el magistrado auxiliar Iván Velázquez respecto del doctor Álvaro Uribe Vélez? Doc, es la misma historia que yo siempre he contado. Cuando yo estaba en el curso de comandantes, creo que fue la primera vez que el presidente Uribe se lanzó. Dentro de las charlas, pues porque yo era la única mujer en ese curso, y yo, dentro de ese curso habían comandantes de todas las zonas, yo era la única que yo no pertenecía a ningún bloque, ni a ningún curso, ni a ningún mando, ni nada, pues porque yo, mi primera interacción con las autodefensas fue ir a ese curso. En ese curso yo conocí a todos los comandantes, porque todos fueron a darnos charlas. El comandante a Mancuso, a Doble Cero, a Carlos, a todos los comandantes, a todos. El profesor de base era Báez, pero fueron muchos comandantes a darnos charlas ideológicas, que era lo que al fin y al cabo nos interesaba, para darle una nueva cara a las autodefensas, de pasarla de un movimiento armado a un movimiento político y armado. Y entonces, en estos cursos, en este curso, estábamos cerca de las elecciones, y lo que se hablaba dentro de todo este curso y todo esto era de apoyar al senador, al hoy senador Uribe, pero yo no sabía quién era el señor, pues porque yo en ese momento no conocía quién era el senador Uribe. Tampoco estoy diciendo que fue que nos dijeron hay que obligar a la gente a que voten por él, porque no fue así. Simplemente nos dijeron hay que orientar a que sea el presidente este señor, porque ideológicamente es cercano a nosotros. Él también tiene un discurso antisubversivo, él también tiene un discurso anticomunista. Yo pertenecía a la FARC por 8 años. Entonces, yo encontraba esa conexión ideológica entre las autodefensas y entre el pensamiento pues, del político del que nos estaban hablando. Pero nunca me dijeron, obligue a la gente a votar por él. Nunca me dijeron, él tiene que llegar a ser presidente porque es que necesitamos que así sea. No, simplemente me hablaron de las posiciones ideológicas. Cuando yo llegué al frente, obviamente, yo le decía a la gente, pues porque nosotros llegamos a una zona que había sido maltratada, violentada por las FARC, que es como es la zona de Salamina, de San Félix, parte alta del departamento de Caldas. Entonces yo, en las charlas que hacía con la comunidad, les decía que había que hacer una elección por una persona que en verdad sacara a este país de la crisis en que tenía la guerrilla. No es un secreto, eso fue la panacea, pues que el presidente hubiera ganado esas primeras elecciones. Y eso fue todo lo que la historia que yo le conté al senador Velázquez. También ya había empezado a salir pues las denuncias en contra de Alberto en contra del senador Uribe. Y yo, ¿qué le puedo decir? Yo desde mi punto de vista, conociendo tantos años a Alberto, conociéndole su manera de ser, su manera de hablar, y que inicialmente cuando él lo capturan, él lo primero que hace es proponer que nosotros sigamos en el proceso de desmovilización, pero que el garante de nosotros sea el presidente Chávez. O sea, me pareció una cosa descabellada, traída de los cabellos, como también me pareció descabellado y traído de los cabellos lo que él estaba planteando respecto al senador Uribe. Cuando él empieza con el discurso, y eso yo se lo planteé, eso fue lo que yo le dije al magistrado Iván Velázquez. Yo a él le conté todo lo que yo podía y lo que no podía, y se lo conté, porque confié en él, porque él metió a mi familia en un plan de protección,
un plan de protección que se cayó a los 2 años y que yo quedé a merced de las personas en contra de las quienes había declarado. Entonces, yo se lo dije a Velázquez en el 2007. Dos cosas, doctor, que yo siempre lo digo cuando finalizo algo que tiene que ver con Víctor y que tiene que ver con Alberto últimamente. Es, conociendo a Víctor como lo conozco, sé que en cualquier momento, porque ya lo ha intentado y ya ha buscado hablar con personas para perjudicarme, para vincularme en algún homicidio o en algún proceso pues que me pueda regresar a mí a la cárcel, ya lo ha intentado, ya ha hablado con otros miembros de ex compañeros míos para esa situación y hacer esa claridad. Él temo que en cualquier momento me vincule a una situación de esas y como siempre ha sido una persona a la que le creen, entonces temo por eso, pero yo tendré la manera de mostrar que él está mintiendo. Y lo otro es Alberto. Son comentarios de gente que ha tenido comunicación con él, al que él ha hecho comentarios de que me va a levantar. Obviamente dentro del mundo que nosotros conocemos, levantar es matar. Yo igual manera sigo aquí, viviendo donde mismo, trabajando donde mismo, no me voy a ir, no me voy a esconder. Eso sí lo puede tener claro Alberto. Y quiero decírselo a usted en este momento porque después de las declaraciones que yo le di a la corte fue que él hizo el comentario. Y lo hizo de esta manera. Se está llenando de plata con esos hijueputas abogados de Uribe. Y yo no lo voy a permitir y la voy a levantar. Yo no le puedo decir, Doc, ni puedo hacer la denuncia porque le prometí a las personas que me lo dijeron a mí no decir nada. No decir nada, porque obviamente los voy a poner en riesgo. Sí, sentí temor, pero pues luego me tranquilicé y lo pensé mucho para acudir a esta cita. Pero aquí estoy. Sé que mi actuar en la vida no ha sido el correcto y espero pues que si alguna de esas amenazas se concreta, que yo pueda concretarla, que de verdad me sienta atemorizada, que de verdad sienta que estoy corriendo peligro, pues de igual manera la fiscalía o bueno, no sé, me puedan proteger. Porque viniendo esta amenaza de Alberto, Alberto no es una madre de la caridad, es un hombre violento. Es triste. Y lo otro, Doc, yo no me estoy llenando la plata de nada. Yo me gano un mínimo, trabajo 10 horas al día. Llevo una vida normal, cuido a mi mamá. Yo no estoy llenando de la plata. Ni nunca ellos me ofrecieron plata. Porque a mí, durante todo este proceso que estuve en la cárcel, yo he testificado contra muchas personas. Yo no puedo contar la verdad de lo que pasó con ese proceso que voy a aceptar como mío, porque es ponerme en riesgo y es poner en riesgo a mi familia. Yo acepto los cargos y si tengo que volver a la cárcel, pues vuelvo. Yo vuelvo a la cárcel. Entonces, Doc, solamente eso. Yo